En el ejemplo tuberías en serie y paralelo, entonces veremos el siguiente ejercicio. Determine los caudales de cada tubería si se conoce que el caudal de la tubería 2 es de 78 litros por segundo. Bueno, entonces acá tenemos un problema, que tenemos dos tanques, un primer tanque y un segundo tanque, que tienen diferencia de nivel, una diferencia de 8.6 metros. ¿No? Básicamente, bueno, entre el punto A y el punto B existe esa diferencia de niveles. Bueno, acá tenemos los diámetros de cada cañería. Bueno, aquí vamos a ver el diámetro 1 al diámetro 5, que están en metros. Acá vamos a ver entonces, bueno, esta es la línea, la parte 1, tubería 1, de un diámetro. Tubería 2 es la de diámetro 2. Tubería 3 es esta porción de diámetro 3, el diámetro mayor. Luego esta es la porción de tubería 4 y esta es la porción de tubería 5. Y bueno, como veremos, cada tubería tiene, entonces vamos a calcular pérdidas mayores y pérdidas menores para cada tubería. Bien, ¿qué más? Bueno, acá tenemos la rugosidad relativa, epsilon. Bueno, la rugosidad, perdón, del material, que dependía del material específicamente, pero acá ya nos dan el valor. Entonces, este valor es típico de un acero de baja aleación, un acero al carbono estándar. Y la temperatura a la cual vamos a realizar el cálculo, bueno, será 27 grados centígrados. A partir de esto obtendremos la densidad y la viscosidad. ¿Y qué más? Bueno, acá tenemos dimensiones, acotación. Entonces tenemos ciertas dimensiones, bueno, de 450, espero que se alcance a leer esto. 300 y, bueno, pero no tenemos unidades para la acotación, ¿no? Para resolver, entonces, tenemos lo siguiente, que estas unidades, al no tener dimensiones, pues podrían ser milímetros o metros, que son las unidades más clásicas al momento de realizar acotaciones. Y bueno, si pensamos en milímetros, no tiene mucho sentido cantidades como 5 milímetros o 3.5 milímetros, así que por defecto entonces consideraremos que las distancias de longitudes de tubería son especificadas acá en metros, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la tubería 1 vamos a sumar los 450 de este tramo recto más los 3.5 metros de tramo bueno, que va yendo en esa dirección, ¿no? Entonces, en total 453.5 metros para la longitud 1. Y así haremos para cada una de las tuberías. Tendremos que ir sumando las distancias. Perfecto. Bueno. De aquí, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Podremos ordenar un poco, metodizar esto, encontrar los coeficientes de pérdida para accesorios o los coeficientes de accesorios para cada tubería, en todo caso. Estos valores los vamos a encontrar en tablas que dependen de cada accesorio específicamente, entonces hay que ir identificando cada componente de este sistema. Bien, veamos por ejemplo la tubería 1. En esta tubería vamos a tener pérdida menor en este punto, que es la entrada al tanque. Bueno, lo vamos a considerar como una entrada normal de pérdida constante K 0.5. Luego, bueno, viene este componente, esta es una brida y una segunda brida, pero lo que tenemos acá específicamente el componente es una válvula. Entonces acá tomaremos en cuenta la válvula. Las bridas no nos generarán pérdidas, simplemente son elementos de unión entre tubería y válvulas, por ejemplo. Entonces, la pérdida en la válvula de compuerta, en este caso, por la forma gráfica, entonces 0,2. El codo que sigue, este codo, pérdida 0.9, constante K de pérdida. Luego tenemos, si en el sentido de flujo tenemos esta ampliación, ¿verdad? Entonces sería una ampliación gradual de 0.3 de constante de pérdida. Y finalmente esta T de salida lateral, que es, bueno, esta T, pero vamos a simular el efecto de salida lateral, no pasaje recto, sino la salida lateral. Consideraremos el efecto del flujo, entonces yendo en esta dirección para esta tubería. Bien, entonces, sumando todo esto, tenemos finalmente esta pérdida K1 de suma de todas las constantes de pérdida menor en la tubería 1. Haremos lo mismo para la tubería 2. Entonces tenemos una primera pérdida acá. Es una contracción súbita, pero es en una entrada a tanque, considerada como entrada normal de 0.5. Luego vamos acá a la válvula. Es una válvula de compuerta, nuevamente es 0.2 la constante. Codo de 90 grados, acá 0.9. Vamos a esta parte, que es una ampliación concéntrica, una ampliación gradual para nuestra tabla, entonces 0.3. Y finalmente vamos a considerar el efecto de giro del flujo, entonces acá como una
modelando entonces como una T de salida lateral, ¿no? Bien, mi total de constante de pérdida total de 3.2. Y así haremos para todas las tuberías. Vamos a aclarar también la tubería 3 porque hay un elemento importante acá. En la tubería 3, bueno, tiene este elemento y también tiene, ya hemos considerado el flujo en este sentido y también en ese sentido. Pero sin embargo es una práctica común que también la hacemos en los programas, en los softwares digitales, por el ejemplo el PyFlow. El también modelar esa T para la tubería 3. Eso con el fin de llevar al valor más alto las pérdidas y darnos un margen de seguridad al momento de hacer el diseño del sistema. Entonces vamos a considerar para esta tubería 3 que el flujo viene, bueno, de ambos sentidos y sale por acá. Entonces modelando como una T de salida bilateral con esta constante. Acá, bueno, vamos a ver, tenemos luego posiblemente esta reducción gradual. Es excéntrica, pero bueno, el valor de reducción gradual va a ser 0,2 y esa sería nuestra constante K de pérdidas, ¿no? Ya estos giros vamos a considerarlo en los diámetros menores, que es lo más aconsejable. Considerar esos aspectos o las pérdidas de las que no estamos seguros siempre en el diámetro menor. Bueno, entonces vamos por la tubería 4. Acá, entonces tenemos, bueno, vamos a ir más rápido. T de salida lateral, esta reducción gradual acá para reducir el diámetro. El codo 1, 2, 3 codos de 90 grados, que sumarán un total de 2.7 de pérdida. Y esta válvula, que es una válvula de compuerta, no se ve muy bien, pero es una válvula de compuerta. Y finalmente este elemento que causa pérdida es una apertura o expansión súbita, bueno, es una salida a tanque de constante de pérdida igual a 1. Y algo muy parecido para la tubería 5, ¿no? Entonces acá giro, esto considerando como una T lateral, esta porción, acá el codo de 90, la válvula esta que tenemos acá, que será una válvula de bola. Si el punto, bueno, si el elemento, si la esfera acá del centro fuera rellena, eso sería una válvula de globo con una constante de pérdida todavía mucho mayor, alrededor de 10. Es una forma de distinguirlos. Entonces, si es vacío, si es solamente el borde, es válvula de bola, y si es relleno el punto, bueno, válvula de globo. Bien, entonces finalmente este elemento, la salida a tanque, ¿no? La apertura, la expansión súbita en este punto. Tenemos las sumas de todas las constantes para pérdidas menores en las tuberías. Y lo siguiente, vamos a empezar a calcular pérdidas mayores. Pérdidas de fricción en las tuberías. Entonces, primero propiedades del fluido a la temperatura especificada. Convertimos a grados Kelvin, utilizamos nuestras ecuaciones o nos vamos a ciertas tablas para calcular estas dos propiedades, ¿no? Densidad y viscosidad. Yo les aconsejo utilizar las ecuaciones directamente para obtener densidad y viscosidad. Ecuaciones que habíamos visto en el ejemplo de obtención de propiedades del agua, ¿no? En el primer capítulo. Bueno, entonces vamos a establecer ahora la ecuación de energía desde el punto, bueno, vamos a verlo, desde el punto A hasta el punto B, básicamente a través de todo el flujo. Entonces tenemos presión en A más velocidad la carga de velocidad, PA cuadrado sobre 2G, más la elevación, más Z, es igual a la energía del punto B. Bueno, toda la energía del punto A es igual a la energía del punto B, más bombas o turbinas, bueno, en este caso no existen, trabajo efectuado por una bomba, y más las pérdidas que se dan entre A y B, ¿no? Aquí vamos a ver que tanto la presión en A como la presión en B dividida sobre gamma dan 0 porque son aperturas atmosféricas. Las dos velocidades en los puntos A y B, en las partes superiores de los tanques, son 0. Vamos a suponer que son tanques de nivel constante o de grandes dimensiones. Y finalmente, bueno, el trabajo de la bomba también va a ser 0. Finalmente el trabajo de la bomba también será 0. No sé si se vio esta parte, ¿no? Bueno, vamos a mostrarlo acá. Entonces, el término de presión más el término de velocidad más el término de elevación en la forma de energía del punto A, y los tres términos también para el punto B. Y básicamente acá vamos a incorporar, si es que existieran bombas, trabajo efectuado por una bomba y las pérdidas de AB. Pues hemos explicado que estos términos, presiones, van a ser 0 por ser presiones atmosféricas en los extremos del tanque. Las velocidades serán 0 también, suponiendo que el tanque tiene nivel constante o es de grandes dimensiones. Y el nivel de líquido baja muy lentamente. Y las elevaciones, ¿no? Simplemente va a quedar esto
pues vamos a simplificar todo lo que se pueda. Este término no existe, estos también se anulan y finalmente nos queda únicamente que las pérdidas de A a B van a ser iguales a la elevación ZA menos ZB. Entonces la diferencia de alturas entre A y B es H, que era el dato del problema, es equivalente a 8.6 metros, ¿no? Entonces esta es la pérdida total del sistema. Eso es algo que va a pasar casi siempre, que la pérdida total de un sistema de tuberías en forma natural, sin presurizar y con aperturas atmosféricas, sea igual a la altura, diferencia de alturas entre ambos extremos. Bueno, bien. Ahora acá. Bueno, acá tenemos la misma distribución. Este es el punto A. Este va a ser nuestro punto B, que básicamente serían los niveles de líquido. Bueno, en sí la pérdida se da en la tubería 2. Pero básicamente los puntos que vamos a analizar para las pérdidas van a ser este y este punto intermedio. También este intermedio acá y el final del punto B. Entonces el fluido al recorrer, hacer toda esta trayectoria, va a sufrir cierta cantidad de pérdidas o va a disminuir su valor de presión o de energía total. No, acá, bueno, posiblemente no lo haga, pero varíe su profundidad y la presión. Pero las pérdidas se van a dar únicamente en este tramo de tubería, ¿no? Y también lo mismo acá. Entonces, lo que podemos decir es que entre este punto y este vamos a tener pérdidas, bueno, las pérdidas por la tubería 2 o, siguiendo ese camino, las pérdidas por la tubería 1. Y lo mismo acá. Entonces, de aquí podemos concluir lo siguiente, que si en este punto tiene un valor de energía y este otro valor de energía, acá se pierde una cantidad de energía y la cantidad que se pierde acá es, bueno, tendría que ser la misma, dado que son los mismos puntos de partida y llegada. Entonces, bueno, estas dos tuberías, la 1 y la 2, están en paralelo y las tuberías también 4 y 5 están en paralelo. Y la única tubería que estaría en serie en el sistema sería la tubería 3, ¿no? Entonces, de acá a acá es tuberías en paralelo, este elemento en serie y estas otras dos tuberías en paralelo. Es casi como un circuito eléctrico esto. Y bueno, entonces, ¿qué leyes de conservación, qué leyes se van a cumplir? Acá hemos visto que la variación de energía entre este punto y este tiene que ser la misma por cualquier camino. Eso significa pérdida 1 igual a pérdida 2. Lo mismo acá. Entre esos dos puntos, pérdida 4 igual a pérdida 5. Y finalmente la pérdida total entre A y B. Bueno, puedo yo seguir este camino. 1, pérdida 3 y pérdida 4. O puedo seguir este camino. Pérdida 2 más pérdida 3 más pérdida 5. Esos caminos de pérdida tendrían que darme, bueno, valores iguales, ¿no? Entonces, esto es porque estos dos son equivalentes, estos dos son equivalentes también. Bien, ahora vamos a empezar a resolver las tuberías. La tubería que conocemos, de la cual conocemos mayor cantidad de información, es la tubería 2. Ya tenemos el caudal en esta tubería, entonces vamos a calcular, bueno, velocidad, luego el número de Reynolds, el factor de fricción y sus pérdidas. La velocidad, caudal sobre área, ¿no? Básicamente, bueno, manipulamos todo en metros y segundos, velocidad caudal en metros cúbicos por segundo y área en metros cuadrados. Esto nos dará entonces bueno, el valor de velocidad en metros por segundo. Luego vamos a estimar el número de Reynolds a través de esta expresión. El número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Bueno, todos los parámetros vamos a tomar esos valores de la tubería número 2. Entonces, esta velocidad 2 y también su diámetro de esta tubería, ¿no? Denominado diámetro 2. Bien, con el número de Reynolds, que en este caso nos sale 3.23 por 10 a la 5, vamos a calcular luego entonces el factor de fricción. Aparte necesitamos la rugosidad relativa, este parámetro, epsilon sobre d. El valor de rugosidad que teníamos sobre el diámetro. Ahora aquí voy a hacer una anotación importante. La rugosidad nos han dado en milímetros, ¿no? Y los diámetros están en metros. Al dividir, entonces, bueno, no podemos dividir en metros o milímetros sobre metros. Este valor tiene que dar un valor adimensional, entonces ambos valores tienen que ser sea en milímetros o sea en metros. Voy a tomar, por ejemplo, yo en milímetros, entonces 0.04 sobre 360 milímetros de diámetro. Esto es igual, entonces, esto sí va a darme adimensional.
y es 1.11 por eso al menos 4. Bien, de acá, con estos dos valores vamos a usar la ecuación de Colebrook-White o el diagrama de Moody, como ustedes prefieran, para estimar el factor de fricción. Y simplemente para hacer recuerdo, esta es la ecuación de Colebrook-White. Es una ecuación algo compleja para despejar el factor de fricción F a partir de estos dos parámetros: la rugosidad relativa, epsilon sobre d, y el número de Reynolds, que están acá. Es una ecuación implícita, no todas las calculadoras pueden resolverlo, o no es muy fácil resolverlo, bueno, en una calculadora simple, ¿no? Tienes una calculadora con capacidad para resolver estas ecuaciones. Sin embargo, hay una ecuación que se ha propuesto, y es lo que, por ejemplo, yo tengo programada en Excel. Es la ecuación de Suami y Jane, que se propuso algo después, que básicamente donde yo introduzco el número de Reynolds y también la rugosidad relativa, y el resto son parámetros numéricos que se pueden calcular. Existe una discrepancia entre esos valores, pero es bastante pequeña, así que se puede aplicar bueno, es la que se puede utilizar, por ejemplo, en Excel o en otros métodos iterativos, ¿no? Excel no tiene capacidad de resolver esta ecuación de Colebrook-White directamente. Entonces, bueno, podemos aplicar cualquiera de las dos, o el diagrama de Moody, que es un poco más impreciso, pero es mucho más fácil de utilizar. Bien, habiendo dicho esto, entonces calculamos así, o por cualquiera de estos métodos, el factor de fricción número 2. Bueno, teniendo este valor ya es fácil calcular las pérdidas, ya se puede calcular las pérdidas. Entonces, ¿qué son igual las pérdidas en la tubería 2? Estas pérdidas, ¿no? Pérdidas por fricción mayores y pérdidas menores. Esto es pérdida netamente en tubería, y esto es pérdida por accesorios. Entonces, el término de pérdida en tubería es esta. Y el término de pérdida en accesorios es este. Entonces, factor de fricción, ya lo tenemos. Longitud de la tubería. Bueno, esto lo vamos a calcular, yo no lo he dejado acá, pero esto es sumando, ¿no?, las distancias. Así que tengo esta longitud más esta longitud. Esto me dará 455.2 metros. Esa será la longitud número 2. Y el diámetro, acá es importante que vamos a tener que colocar las dimensiones en un único sistema de unidades coherente. En este caso tendrían que ser metros. Longitud de metros y diámetro también en metros. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, y la velocidad de la carga, ¿no? Velocidad al cuadrado sobre 2g de la tubería número 2. Listo, esto es la pérdida mayor. Vamos a llamar así pérdida mayor, y esta es la parte de la pérdida menor. Bueno, esto se podría factorizar para hacerlo más fácil. Bien, para la pérdida menor ya tenemos la constante k, y la velocidad ya la habíamos logrado estimar, así que todo esto se calcula y obtenemos la pérdida de la tubería número 2. Bueno, pues ahora ya sabemos que teniendo esta pérdida podemos decir que la pérdida en 1 es equivalente, es igual, vale también 0,68 metros, y a partir de este valor de pérdida vamos a calcular todos los parámetros de la tubería 1. Esto va a ser un poco más largo, vamos a ver. Bien, entonces, bueno, para la tubería 1 las pérdidas, que valen 0,68, son iguales a la pérdida mayor, que sería el producto de estos dos términos, pérdida por fricción mayor en tubería, y este término es la pérdida menor. De acá vamos a ver que tanto la velocidad de la tubería como el factor de fricción son dos con valores desconocidos, y nos falta una segunda ecuación. Lo que voy a hacer entonces acá es despejar, por ejemplo, la velocidad en función del factor de fricción. Es lo más práctico. Entonces vamos a despejar todo esto. Nos queda una ecuación de este tipo. Despejando, y finalmente lo que voy a hacer es reemplazar los valores que ya conozco, longitudes, diámetros y la constante, para obtener una ecuación numérica. Entonces esta ecuación ya es una relación entre la velocidad y el factor de fricción. La segunda relación entre velocidad y factor de fricción sería la propia ecuación de Colebrook. Bueno, en sí, claro, el número de Reynolds depende de la velocidad, así que si lo introduzco, habría introducido la velocidad en toda esta expresión. Si se fijan, esta ecuación es algo, bueno, difícil de despejar, y es por eso que lo que vamos a hacer es, bueno, no lo vamos a resolver despejando y encontrar una expresión matemática, sino lo vamos a resolver por iteración.
vamos a asumir valores de velocidad y f que sean coherentes entre sí. Bueno, entonces aquí voy a darme un valor de f1, calcular la velocidad y nuevamente ver si ese valor de f1 es coherente con esa velocidad. Entonces aquí vamos a asumir este valor de factor de fricción. Vamos a recordar que, por ejemplo, en muchos ejercicios el factor de fricción varía entre 0.015 hasta 0.032. Bueno, es más o menos un rango en el que va variando. A veces se da casos en los que supera esos bordes, pero típicamente va por acá. Así que un valor intermedio y valor bastante estándar también podemos empezar la iteración con 0.02. Bien, asumimos este valor, reemplazamos acá, calculamos entonces una velocidad. Con esta velocidad vamos a utilizar, voy a dejar acá escrita otra ecuación, que es el cálculo de número de Reynolds, densidad, velocidad, diámetros sobre la viscosidad. A partir de la velocidad calcularemos el número de Reynolds, que es este. Luego, la rugosidad relativa de esa tubería, bueno, será el valor epsilon, 0.04 milímetros, sobre el diámetro, 250 milímetros, milímetros sobre milímetros, para que sea dimensional. Bien, entonces de acá, con esos dos valores, nos metemos a esta mega ecuación o a esta otra, no lo sé, a la que ustedes prefieran. La verdad es que la diferencia es muy pequeña, yo utilizo esta. Entonces, bueno, hubo el diagrama de Moody y con esto obtenemos, bueno, un nuevo factor de fricción de 0.017. Como vemos, en sí este no es igual al que habíamos asumido, ¿verdad? Entonces, esta condición no se cumple, físicamente no tiene sentido todavía estos valores, así que vamos a volver a asumir este, que es un valor ya más cercano al valor final. Entonces, asumimos este valor, 0.017, con este valor reemplazamos acá, volvemos a calcular la velocidad 1. De acá, de la velocidad, aplicamos esta ecuación para calcular el número de Reynolds. Un nuevo número de Reynolds. La rugosidad relativa se mantiene igual a este caso, no ha cambiado ni el material ni el diámetro. Volvemos a meternos a la ecuación de Colebrook-White y ya ven que esto es un poco repetitivo, ¿verdad? Y bueno, volvemos a calcular un factor de fricción. En este caso, bueno, volvió a salirnos 0.017, que es el mismo valor que hemos asumido. Eso significa que ya esto es físicamente coherente y cumple con la coherencia física, y entonces ya tenemos esa condición resuelta, y para eso entonces hemos hallado la velocidad 1. Entonces este valor también es ya coherente físicamente, ¿no? Entonces ahora sí, con esa velocidad hallamos el caudal, y este caudal va a ser entonces 30.7 litros por segundo, o si prefieren en metros cúbicos por segundo. Perfecto. Entonces, ¿qué otra ley se va a mantener? Vamos a ir a la tubería 3. Ya tenemos el caudal 1 que nos pedían. Nos pedían, de hecho, los caudales en este ejercicio. Caudal 2 ya lo teníamos como dato. El caudal 1 lo hemos calculado. Caudal 3, conservación de masa, ¿verdad? Entonces, el caudal 1 más el caudal 2 va a ser igual al caudal 3. De acá calculamos el caudal 3. Y bueno, vamos ahora a calcular, bueno, lo que son las pérdidas en la tubería 3. Entonces, sacamos la velocidad, volvemos a calcular el número de Reynolds utilizando los diámetros. Entonces, acá sería el diámetro en metros, ¿ya? Entonces, el número de Reynolds es también un número dimensional. Si la densidad está en kilogramos por metro cúbico, la velocidad tendría que estar en metros por segundo y los diámetros también en metros. Y la viscosidad en una unidad que también sea coherente con los metros. Bueno, entonces la viscosidad la utilizaremos en pascales por segundo, que es unidad del sistema internacional. Ok. Bien, bueno, entonces obtenemos el número de Reynolds. La rugosidad relativa, bueno, acá nos vamos a recordar que esto es metro sobre metro o milímetro sobre milímetro, como en este caso. Volvemos a meternos a la ecuación de Colebrook. Realmente esto empieza a ser algo iterativo. Bueno, esta ecuación se utiliza bastante, casi todo el tiempo, o el diagrama de Moody en su defecto, y calculamos entonces el factor de fricción F3. Con el factor de fricción ya sabemos lo que podemos hacer. Podemos calcular las pérdidas de la tubería 3, que serán
pérdidas de fricción mayores y pérdidas menores, ¿no? Ya teníamos el factor, longitudes, diámetros y también las velocidades, así que todo esto ya podemos obtener la pérdida número 3. En la tubería número 4, bueno, voy a poner esto acá para que lo tengamos en mente. Tubería número 4 está en paralelo con esta. Y además que las pérdidas tenían que sumar. Tengo que volver a este ejemplo. Acá se ve muy bien. Teníamos esta ecuación de la ecuación de energía, ¿verdad? Que las pérdidas por cualquier camino nos daba H. Y si de acá despejamos, entonces ya tenemos la pérdida 1 y la pérdida 3. Si despejamos la pérdida 4 nos da este valor, ¿no? 7.75 metros. Esto es lo que debería valer entonces la pérdida en la tubería número 4 para que la conservación de energía y las pérdidas sean coherentes. Aplicamos entonces esta ecuación. La pérdida total es igual a la pérdida de fricción mayor más la pérdida menor. Bien, entonces de acá, pues nuevamente vamos a despejar la velocidad del factor de fricción o en función del factor de fricción y obtenemos una expresión muy parecida a lo que habíamos obtenido hace un momento, donde la velocidad 4 queda en función del factor de fricción número 4. Esto hemos dicho que es la forma más fácil de resolverlo, es por iteración, así que asumimos un valor de F4, 0,02, hacemos el proceso iterativo, que creo que ya más o menos se ha comprendido. La velocidad, número de Reynolds, rugosidad relativa de esa tubería, adimensional, eso es importante, y nuevamente el factor de fricción, que no es igual al asumido. Asumimos este. Volvemos a hacer el mismo recálculo, velocidad, número de Reynolds, rugosidad relativa, y aquí sí, ya cumple. Entonces, ahora que ya cumple y tenemos una coherencia física entre el factor de fricción y la velocidad, vamos a meternos a calcular el caudal, que es este, ¿no? Y finalmente, ya tenemos caudal número 4. Entonces, bueno, podemos aplicar para tubería 5 conservación de caudales, conservación de masa. Y al aplicar esta ecuación, bueno, pues obtenemos tanto el caudal como una velocidad de movimiento en nuestra tubería. Con esto habríamos, en principio, resuelto el problema. Simplemente, acá voy a hacer una última verificación para verificar qué es lo que he hecho para la tubería 5. Lo he resuelto a través de la conservación de masa. Pero la tubería 5 también tiene que cumplir, o en principio debería cumplir también, esta otra condición, que las pérdidas en 5 también sean iguales a las pérdidas en 4. En sí, eso es algo que habíamos establecido. No hemos verificado esta condición, así que eso es lo último que vamos a ver. Y eso es lo que estamos verificando acá, es que si el problema es físicamente coherente y los datos del problema también lo son. Entonces, bueno, por continuidad sí se cumple todo esto, así que esto ya está perfecto. Hemos resuelto todos los caudales y sí cumplen con esta ley de conservación de masa. Pero en cuestión de energía, bueno, esta sí hemos cumplido. Esta la hemos aplicado, entonces se ha cumplido. Y esta no hemos verificado, nos falta verificar esta ecuación, ¿no? Entonces vamos a, bueno, a partir de la velocidad, encontrar un número de Reynolds. A partir del número de Reynolds, el factor de fricción y las pérdidas. Y se supone que las pérdidas en la tubería 4 deberían ser iguales a las pérdidas en la tubería 5. ¿Cuánto valía esto? Voy a recordar entonces cuánto valía la pérdida en la tubería 4. 7.75 metros. Bueno, eso es lo que debería darme también la pérdida en la tubería 5. Y bueno, ¿qué vemos acá? Pérdida en tubería 5, bueno, 7.53. Bueno, no es exactamente igual, pero es bastante cercano, ¿no? Aquí lo he vuelto como error porcentual de 2.9%. Y en general podemos decir que si esa diferencia porcentual en alguna de las variables es de menor al 5%, podemos concluir de que este error es simplemente error del redondeo y por lo tanto la solución es físicamente coherente. Ya, entonces este concepto es algo nuevo, pero bastante útil. De hecho, entonces alguien podría haber resuelto esta última etapa por la conservación de energía con esta condición y no hubiera verificado esta condición, ¿verdad? Hubiera faltado la condición de caudal. Así que en un problema que no tiene los datos correctamente especificados, puede pasar que una ley se cumpla, por ejemplo la conservación de caudal, y la otra
conservación de energía no se cumpla. Esto puede pasar en un ejercicio que no tenga todos los datos simulados, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, entonces eso se los voy a dejar de tarea. Este ejercicio propuesto, que me dice que si el caudal de la tubería 2 es de 90 litros por segundo, es un poco mayor, determinar los caudales de las tuberías. Y finalmente, si con este dato la solución es físicamente coherente. Entonces, les dejo este como ejercicio propuesto. Entonces pueden revisar este concepto justamente con este ejemplo. Bien, con esto hemos concluido este video y nos vemos entonces en la siguiente clase.